Bienvenidos a la lección número 8 de Guitarra desde cero. En esta lección vamos a resolver una canción usando toda la paleta de acordes de la tonalidad de Do mayor. Para entender esto vamos a ir a las teclas de un piano y allí vemos que todas las teclas blancas conforman la familia o la tonalidad de Do mayor. Y las teclas negras van a estar reservadas para canciones que estén en otras tonalidades. Ahora, para poder cantar y tocar la canción que tenemos en esta lección, necesitamos formar acordes con estas notas de la familia de Do mayor. Y esto es muy fácil, pon atención aquí. Tenemos nuevamente las teclas del piano y vamos a comenzar a formar el acorde de Do mayor, que es la base de la tonalidad. Tomamos la nota principal, que obviamente es Do, luego nos saltamos una tecla y tomamos la siguiente, que es Mi. Después otra vez nos saltamos una tecla y tomamos la siguiente, que es Sol. Y tenemos ya nuestro acorde de Do mayor. Como verás, es muy sencillo y podemos hacerlo con todas las 7 notas de la escala. Y la resultante es esta. Nos salen 3 acordes mayores, 3 acordes menores y un acorde disminuido que se forma a partir del séptimo grado, o sea, el Si. Este acorde es un poco raro, de modo que no lo vamos a usar para esta lección. Entonces nos quedamos con 6 acordes. Pero la buena noticia es que 5 de ellos ya los hemos aprendido en lecciones anteriores y solamente nos falta uno por conocer. Vamos a partir del acorde de La menor. Bajamos el índice, una cuerda, el anular y el medio, una cuerda todos. Y después deslizamos el dedo anular, un traste hacia los agudos y tenemos el nuevo acorde de Re menor. Ahora fíjate en la transición del acorde de Re menor con el de Sol séptima. Hay una nota en común, en este caso el índice, no lo vamos a retirar de allí y nos sirve como un pivote para colocar las demás notas. Bien, tenemos ahí el ejercicio que vamos a realizar con el rasgueo básico que ya conoces muy bien. Debes tocar un compás por cada acorde, fíjate. Y el segundo ejercicio es la transición de la séptima al Re menor. En este caso no hay ninguna nota en común. Ahora en forma muy rápida voy a explicarte cómo funciona esto de la música. De las 7 notas que tenemos aquí, hay 2 que son más importantes. Es como cuando cuentas una historia y hay un protagonista y hay un antagonista. Hay uno que es bueno y otro que es malo. El Do es obviamente la nota principal, el protagonista, y su enemigo es el Sol. Es más o menos así como la lucha entre el bien y el mal. La tensión contra la calma. A este acorde que pone la tensión le vamos a llamar dominante. Los demás acordes son sencillamente extras que se ponen unos en favor de la tónica, de la calma, y otros en favor de la dominante. Y si queremos agudizar más la contradicción entre estos dos personajes, le ponemos al Sol, le añadimos una séptima. Y esta nota le va a dar un color más dramático y la necesidad de que tenga alguna otra resolución. Ahora fíjate en esta progresión, conocemos todos los acordes, vamos a usar el mismo rasgueo básico, pero tenemos un acorde invitado que no pertenece a esta tonalidad, que es la séptima. Lo conoces desde nuestras primeras lecciones y es sencillamente un invitado para enriquecer nuestra historia. Y también tienes que captar la tensión que producen los acordes dominantes cada vez que los tocas. Me refiero al Sol séptima y a La séptima.
Bien, tenemos aquí la misma progresión, solo que en el mi menor nos quedamos 4 compases, ¿ok? Y también vamos a aplicar esa variación que habíamos tocado cuando desarrollábamos la canción de José Feliciano, Feliz Navidad. ¿Te acuerdas de una variación en la que a partir del rasgueo básico eliminábamos el primer índice de subida? Y la intercalábamos con un compás completo, y nos quedaba así. Con esta variación vamos a tocar esta progresión. Ahora sí ya estás preparado para tocar esta canción que estoy seguro que la conoces. Se llama Cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Oh, oh, cuando calienta el sol. Bien, nos vemos en la siguiente lección.